Bienvenidos y bienvenidas a Actualización del Momento, un espacio donde analizamos la actualidad con una mirada mucho más crítica. Hoy nos sumergimos en una de las regiones más volátiles del planeta, sí, Medio Oriente, una zona donde el poder, la democracia y el conflicto han tejido una historia de crisis recurrentes, con efectos que trascienden sus fronteras. Exactamente. En este episodio vamos a analizar la crisis actual en la región a través de tres ejes temáticos, que son el poder, la democracia y el conflicto. ¿Cómo se configuran las relaciones del poder? ¿Es posible la democracia en un contexto de guerras? ¿Cuáles son las dinámicas que perpetúan los conflictos? Sí. Quédense con nosotros para entender qué está pasando y por qué Medio Oriente sigue siendo el epicentro de tensiones globales. Para entender la crisis en Medio Oriente, primero hay que hablar de poder. En esta región, el poder no solo se mide en términos políticos, sino también en términos religiosos, militares y, por supuesto, económicos. Desde hace décadas las potencias globales han intervenido en Medio Oriente, ya sea directa o indirectamente. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea han jugado papeles claves en el equilibrio o desequilibrio de la región. ¿Por qué? Porque Medio Oriente es el corazón de la geopolítica energética, con reservas de petróleo y gas. Pero el poder no solo lo ejercen los estados, también lo hacen grupos armados como lo son Hezbollah, Hamas y por supuesto actores como Irán y Arabia Saudita, que disputan la hegemonía de la región. Además, Israel sigue siendo un punto de tensión con su conflicto con Palestina y su relación con los países árabes. El poder en Medio Oriente es un tablero de ajedrez donde cada movimiento redefine el panorama. Y en este juego, la democracia siempre ha sido la pieza más frágil. Hablemos de democracia. Occidente ha promovido durante años la idea de que Medio Oriente necesita más democracia para alcanzar la estabilidad. Pero la realidad es que el modelo democrático no se ha implementado con éxito en la mayoría de los países de la región. Primero, porque muchos estados han sido gobernados por regímenes autoritarios que justifican su permanencia en el poder con la necesidad de seguridad y control frente a amenazas externas o internas. Egipto, Siria, Arabia e Irán son ejemplos de ello. Segundo, porque las primaveras árabes desde 2011, que parecían una oportunidad para el cambio, terminaron en una mezcla de guerra civil, golpes de Estado y un resurgimiento de fuerzas autoritarias. Libia, Siria y Yemen son hoy ejemplos de cómo la búsqueda de la democracia puede convertirse en un escenario del caos. Y tercero, porque las intervenciones extranjeras, muchas veces justificadas en nombre de los demócratas, han desestabilizado más de lo que han construido. Irak y Afganistán son dos de los casos más claros. En lugar de consolidar sistemas democráticos, se convirtieron en terrorismos del conflicto permanente. En este contexto, la democracia sigue siendo un ideal distante para gran parte del Medio Oriente y en muchas ocasiones el conflicto es la única constante. El conflicto en Medio Oriente no es un evento aislado, sino una serie de crisis interconectadas. En la actualidad hay tres frentes principales que marcan la situación. 1. El conflicto entre Israel y Palestina.
Tras los recientes ataques y represalias, la escalada de violencia ha dejado cientos de muertos y la posibilidad de una solución pacífica parece cada vez mucho más lejana. Israel refuerza sus operaciones en Gaza, mientras que grupos como Hamas intensifican sus ataques. La guerra en Yemen y la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, aunque recientemente han intentado acercamientos diplomáticos, la lucha por la región sigue presente en conflictos indirectos, como el de Yemen, apoyado por Irán. Se enfrentan a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita. 3. Las tensiones en Siria y Líbano. La guerra en Siria sigue generando inestabilidad con la presencia de múltiples actores, desde Rusia hasta Turquía y grupos extremistas. En Líbano, la crisis económica y política se suman al creciente, lo que hace que la región siga en un estado de tensión constante. El problema es que estos conflictos no solo afectan a Medio Oriente, también tienen un impacto en el resto del mundo, con crisis migratorias, aumento de territorios y la reconfiguración de las alianzas globales. Poder, democracia y conflicto son los tres pilares que explican la crisis en Medio Oriente, una región donde los intereses políticos, económicos y religiosos se entrelazan de manera compleja, haciendo que la paz parezca una utopía lejana. Sin embargo, entender estos factores es clave para no caer en explicaciones simplistas. Medio Oriente no es solo una zona de guerra, es también un espacio de historia, cultura y resistencia. ¿Qué nos depara el futuro? Es difícil predecirlo, pero lo que es seguro es que los conflictos seguirán moldeando el panorama geopolítico global. Esto fue todo en Actualización del Momento. Si les gustó este análisis, los invito a compartirlo y seguirlo para mucho más contenido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.